Bienvenidos a 29 de diciembre hoy, ¿no? Bienvenidos a esta última actividad, que es un poco la primera también, de un ciclo que hicimos en otro tiempo, esta área de la universidad, en Lectura Mundi, que se llama Leer América Latina. El carácter de emergencia de la actividad, que se convocó con muy poco tiempo, fueron conversaciones que estuvimos manteniendo con amigos a propósito del proceso chileno, y entonces nos pareció bien no dejar pasar este tiempo para poder encontrarnos y escuchar a dos grandes amigos y dos grandes intelectuales y políticos, en el caso de Jaime, básicamente para retomar primero la importancia de hablar sobre los temas de América Latina, sobre nuestros temas, ¿no? En un tiempo que puede ser muy promisorio por la discusión y por los procesos sociales que se advierten. Y porque Fernando está terminando un texto extraordinario que inició originalmente con el Enzo Faleto hace muchos años, sobre la relación entre cultura y política, juventud y cultura en general, ¿no? Y política en América Latina. Y nos parece bien interesante retomar esa línea de trabajo en la universidad para poder incluir, o sea, no solamente los temas de la política, la coyuntura, los temas de la sociedad, el nuevo tiempo de los temas que se engloban bajo el término del futuro. Entonces vamos a tratar de alojar en este Leer América Latina esas otras conversaciones, esos otros registros. Entonces hoy vamos a hablar de la ultracoyuntura, del tiempo que está ocurriendo, del tiempo social y político que está ocurriendo hoy en Chile, por supuesto de la perspectiva de dos protagonistas en algún sentido. Fernando está haciendo un trabajo también muy interesante respecto de la vida intelectual y la política en América Latina, desde una perspectiva incluso testimonial, autobiográfica, digamos, de recopilación de una experiencia, de la experiencia de una vida política muy vinculada a América Latina. Fernando, ya que estoy lo presento, es como uno de los emblemas de las ciencias sociales latinoamericanas y de la sociología particularmente. Yo lo conocí en el año 82, cuando recién empezaba a estudiar sociología, y era la persona a la que queríamos conocer con un amigo que se llama Marcelo Tomás, en un congreso de sociología que se hizo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La dictadura estaba terminando, y nosotros solo queríamos hablar con Calderón para preguntarle, como sabíamos que era boliviano, queríamos preguntarle por qué había fracasado el Che Guevara en Bolivia. Y entonces finalmente conseguimos apartarlo de la masa de gente que lo asediaba, etcétera, etcétera, y fuimos a tomar un café y le hicimos esa pregunta naif que le mereció benévolamente una sonrisa, y dijo, bueno, está bien, ustedes me explican el peronismo y yo les explico el derrotero de Che Guevara en Bolivia. Y así derivó rápidamente a temas más sociológicos la conversación. Bueno, Fernando efectivamente es uno de los grandes sociólogos de América Latina, de la gran tradición sociológica de América Latina. Actualmente es un profesor de la Universidad de San Martín, dirige un programa que se llama Innovación, Desarrollo y Multiculturalismo. Hace muy poquito, en el 18, fue titular de la Cátedra Simón Bolívar de Estudios Latinoamericanos en Cambridge University, y obviamente no voy a decir todos los lugares por donde Fernando pasó a dar clases, que es, bueno, buena parte del mundo, universidades norteamericanas, Cornell, Texas Austin, Chicago. Trabajó muchos años en el PNUD, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fue consultor de la CEPAP, dirigió un programa extraordinario sobre el que siempre se vuelve y se discute, que se llamó PAPEP, el proyecto de análisis político y perspectiva para América Latina, que creo que debería de alguna manera recuperarse. Ha escrito muchísimos libros, últimamente trabajos muy importantes para pensar América Latina, incluso en coautoría con Manuel Castells, o sea, tiene una obra realmente muy importante. Y obviamente ha sido profesor de muchas universidades latinoamericanas, de la Universidad de Chile, de la Católica del Paraíso, de universidades bolivianas, la Católica, la San Andrés de la Paz, la San Simón de Cochabamba. Bueno, es uno de nuestros grandes intelectuales y por supuesto para nosotros es un honor tenerlo en la universidad. Y el otro invitado es otro gran amigo, Jaime Gasmuri, que durante un tiempo, les digo una cosa que hicimos en la UNSAM durante muchos años, ahí lo veo a Carlos Ruta, que era el rector de la universidad en esa experiencia, que fue un seminario que se llamaba de Ciencia Política Aplicada, una cosa insólita que le habíamos dado
le habíamos pronosticado un tiempo corto de una experiencia de un año, y sin embargo fueron varios años de encuentros entre políticos chilenos y políticos argentinos en una fórmula bastante particular. Jaime era el coordinador político por Chile en ese proyecto que duró, insisto, varios años, que consistía en que políticos relataban una experiencia y daban de alguna manera una clase a un conjunto de académicos que escuchaban y asistían, y luego hacían un trabajo bien interesante, producto de lo cual surgió, se editó un libro por la editorial de la universidad que se llama Entre el orden y la esperanza. Incluso hay artículos de Jaime, entre otros. Bueno, Jaime fue político de pequeño, digamos, porque fue funcionario de gobiernos desde el gobierno de Frei Montalva de la década del 60, fundador del famoso MAPU chileno, y luego en la dictadura fue un exiliado de la dictadura de Pinochet, estuvo en Italia y recaló en la Argentina. Algún día le voy a contar cuál es mi percepción sobre la impronta de ese exilio argentino. En el año 84 él trabajó para el INDEC durante muchos años, es ingeniero agrónomo, o sea, trabajó sobre temas de agricultura y incluso fue consultor de la FAO, de Naciones Unidas, y fue muchos años luego del retorno de la democracia en Chile, fue muchos años senador por la región del Maule, casi 10 años, si no me equivoco, Jaime, y fue muy largo, fueron 20, pero está bien. Fueron 20, claro, son 1990 a 2010. Y luego fue el último embajador de Bachelet de Chile en Brasil. Y ahora, que estaba casi como dedicándose a dar clases en la universidad, en la sede santiaguina de la Universidad de Talca, le dieron una tarea que es integrar como ex senador el tribunal, lo que llamaríamos acá un tribunal superior electoral, que es el tribunal que se encarga de cuestiones electorales, en un tiempo en que tuvieron más trabajo del que suponían, así que, como dice Jaime, pasó del análisis político o del diseño de políticas a la contabilidad de los votos. Así que bueno, bienvenidos a ambos, gracias a todos los que están presentes. Les voy a dar la dinámica del encuentro, es que Jaime y Fernando van a hacer una exposición cada uno relativamente corta, unos 20 minutos, después voy a moderar algunas intervenciones y abrimos a la discusión general. El que quiera puede empezar. Fernando. Bueno, con mucho gusto. En primer lugar, creo que es fantástico que el UNSAM retome y fortalezca diálogos latinoamericanos. Creo que es más importante que nunca seguir profundizando esa línea que tenemos en la universidad. Y también me da mucho gusto ver a mi amigo Carlos Sucha aquí presente. Yo creo que para entender hoy día lo que está pasando, no solamente en Chile, sino en cualquier parte de América Latina, es fundamental tener una visión global. No basta una visión chilena para entender Chile. Hay que tener una visión global. Y en ese contexto es fundamental tener una visión latinoamericana. No vas a entender Chile sin lo global y sin lo latinoamericano, porque la globalización ha cambiado todo. Para dar un ejemplo, la economía más importante en Chile es la China. El 71% del comercio de Chile es con China. Tú no entiendes incluso la lógica de la pandemia sin China. Y sobre la Argentina también. O sea, hay un cambio en los patrones de la globalización que son muy fuertes. No basta entender lo que pasa en Chile. Ahora es fundamental ver qué es lo que pasó en Chile en sus distintos territorios y a lo largo de su historia. Yo creo que Chile nuevamente está viviendo un momento de inflexión histórica. Y que tiene, siguiendo el pensamiento de Medina Echavarría, esta inflexión histórica significa que es lo nuevo que reemplaza en estos momentos a los modelos neoliberales y neodesarrollistas para Chile y para América Latina que ya están agotados. ¿Qué es lo que va a reemplazar el modelo económico, social y político de Chile? ¿Qué reemplaza a lo más avanzado de eso, que fue la concertación? Y que ya estaba presente
desde el inicio de su descomposición. Esto es muy importante. Yo me acuerdo haber participado en el informe de desarrollo humano del año 98 en Chile con Norbert Legner, Pedro Well, mi amigo Ortega, que partió, y la conclusión fue muy paradójica. La modernización que era tan exitosa en Chile y tan valorada en el mundo, estaba generando un tremendo malestar en Chile que iba a terminar cuestionando dicha modernización. Se armó un despelote en Chile entre los autoflagelantes, que éramos los que teníamos esas tesis, y entre los autocomplacientes que decían que la modernización en sí iba a ganar. Donde estaban varios amigos. Fue una polémica muy interesante. Y la otra parte de la inflexión histórica es ¿dónde está el núcleo de lo nuevo que está por nacer? ¿Y desde dónde construimos el núcleo de lo nuevo que está por nacer y que está naciendo y que ha iniciado un nuevo periodo histórico en Chile y quizás en América Latina? En el largo plazo histórico, esto tiene que ver con la historia de Chile muy larga. Desde el año 25, los movimientos de jóvenes, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y después los procesos que siguieron, y uno puede seguir hasta el movimiento de mi generación, que yo participé, del año 68, y los movimientos del 68, que tuvieron un impacto mundial. Tú te acordabas de Che Guevara, pero podríamos acordar de Vietnam, Mario, y de los cambios en el mundo entero. El año 60, la década del 60 fue un momento de cambios culturales duros en toda la humanidad. Y además entrelazados ya. Fueron probablemente los primeros movimientos culturales globales que se dieron. Entonces, en ese contexto, hay que colocar a la generación de jóvenes del 60, mi generación en Chile, la de Jaime, que fue una generación que yo me dio duro. Con Faleto le llamamos una generación voluntarista práctica, de jóvenes voluntaristas y prácticos, y que tuvieron la capacidad política de vincular una lógica práctica con una lógica de voluntad, donde se impuso finalmente el pragmatismo, pero hubo un proceso de transformación brutal de la economía, la sociedad y la política chilena. Se avanzó en desarrollo humano, pero no había participación ciudadana. Se avanzó en disminuir la pobreza, pero no había participación en la construcción de opciones sociales distintas. O sea, hay logros, hay límites, pero eso se agotó. Se agotó, tanto en el plano interno como en el plano global. Y la cuestión es, ¿qué es lo que reemplaza a este modelo, entre comillas, neoliberal reformista que dominó Chile durante 20 años? Esa es la pregunta. Y todavía no está clara la respuesta. Ciertamente esto tiene un tema de referencia para mí, a mí central, que es la emergencia de nuevos movimientos sociales en Chile, sobre todo de jóvenes. Se inicia con jóvenes universitarios en 2011, 12, y que parten criticando el sistema de educación liberal, se desplazan al sistema de salud liberal o neoliberal y terminan criticando de una manera brutal una crítica ética de la política y una pérdida de credibilidad creciente en los sistemas políticos. Yo me acuerdo de una entrevista, además está publicado en Las Huellas del Futuro, a Jackson, y me decía en la entrevista, este movimiento, y cito, llegó para quedarse y llegó para cambiar las cosas y no va a saciarse ni va a cansarse hasta no ganar. Ganar. 10 años después ganaron. Ahora, esto es incomprensible porque ser un movimiento de jóvenes, estudiantes, sobre todo de clase media, sin la explosión social que trascienda este movimiento de jóvenes y que coloca y enriquece los temas, como por ejemplo vuelve a colocar el tema de la equidad, el reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios, fundamental el tema de género,
las mujeres son decisivas en este proceso político. Las mujeres jóvenes de Chile son decisivas en este cambio histórico que hay. Eso es nuevo, nunca pasó, ni en Chile ni en ninguna otra parte de América Latina. Pero hay un movimiento de jóvenes, de mujeres, étnicos, culturalistas, ecologistas a nivel mundial. Y desde luego en buena parte de América Latina también. Y estos terminan, y este es el momento más álgido, reclamando un cambio institucional. Y este cambio institucional se hace en los márgenes de esa tensión brutal de la continuidad y de la transgresión institucional en Chile, que lograron mantenerla muy bien. Como conversamos con Jaime, hoy día la legitimidad del Tribunal Electoral en Chile es alta. Eso no pasó en Bolivia en la última elección con el Evo Morales, por ejemplo. Entonces, todo esto termina en la búsqueda de un cambio institucional, y en este cambio institucional, la nueva constituyente pasa a ser central. Ahora, detrás de esto hay un tema cultural brutal que es el fantasma de Chile, pero yo creo que en toda América Latina es de pasar, que ha sido la obsesión que por lo menos yo he tenido siempre, es pasar de un régimen elitista con rasgos patriarcales en la política, en la economía, en la sociedad, a una sociedad más plebeya. Esta es una rebelión plebeya. Y obviamente, como toda rebelión plebeya, y cito a Hobsbawm, tiene bandidos, porque sin bandidos no hay revolución plebeya. Ahora, claro, y esto coloca dos temas que son centrales. ¿Cuál es el modelo que va a reemplazar al anterior? ¿Y qué es posible hacer ahora en política? Y yo me pregunto, porque eso creo que dejan las movilizaciones, los sujetos que ponen el centro en la dignidad y los derechos humanos. ¿Es posible un nuevo tipo de desarrollo en Chile que tenga como sujeto estas nuevas fuerzas culturales emergentes centrados en la dignidad y en los derechos humanos? ¿Puede haber un nuevo tipo de desarrollo humano basado en la participación ciudadana? ¿Puede ser un desarrollo centrado en un nuevo desarrollo científico, tecnológico, comunicacional, informacional, propio de la propia producción chilena? ¿Puede haber un modelo de desarrollo que sea ecológicamente sostenible, dadas las características que mencionaba al principio? Estas son economías extractivas informacionales que se hacen sobre la base de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Para citar un elemento central de nuestros tres países, el litio. La nueva inteligencia artificial y la nueva tecnología nace el litio. ¿Cómo negociamos esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que reemplaza? Ese es un tema muy difícil, pero ese es el tema que hay que reemplazar. Si no, va a haber una nueva lógica distributiva del modelo de siempre. Y esto me lleva al último punto, que me hace pensar el caso chileno, que es coyuntural. Porque en la coyuntura actual, la lógica de la política de lo posible, con estos horizontes de cambio en el modelo del desarrollo y la democracia, me plantea nuevamente el tema de la gobernabilidad. ¿Será posible que se constituya una gobernabilidad básica, mínima en Chile, del funcionamiento institucional asociado con el cambio institucional de la constituyente? ¿Va a funcionar la economía extractiva central y el comercio central a la economía chilena como se espera? ¿Va a haber políticas mínimas de distribución en el corto plazo para superar la lógica de las demandas? ¿Cómo van a actuar las élites del poder en Chile, que son tan importantes, tan concentradas y tan conservadoras y que mandan? Entonces, ahí hay un campo que lleva a pesar de las particularidades nacionales, a repensar nuevas opciones de desarrollo
y repensar nuevas opciones políticas, pero con realismo político. Y este realismo va a pasar por la gestión, para decirlo así, un tiempo corto, en los primeros 6 meses del gobierno que se inicia. ¿Cómo se va a gestionar eso en un ambiente político muy complicado? No tengo la capacidad de analizarlo porque trato de seguir todo lo que puedo, pero me imagino que Jaime nos puede explicar mucho mejor todo. Eso es todo, Marco. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, Fernando. Jaime, perdón. Muchas gracias, Mario. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la UNSAM a través de Mario, de poder retomar este diálogo que, como decía Mario, tuvimos durante mucho tiempo. Encontrar acá, saludo a Carlos Ruta, digamos, que acompañó y apoyó mucho nuestros intentos, a Micaela, que fue una activista y actriz muy importante, ¿no? Sí, actora muy importante de esa conversación. También participó un querido amigo que sigue en la UNSAM, que es Rojas. Mira, bueno, la verdad es que yo, en primer lugar, siempre es bueno escuchar a Fernando, no solo ser su amigo durante tantas décadas, sino porque efectivamente, como se ha dicho aquí, es uno de nuestros intelectuales más iluminados. Bueno, decir que comparto básicamente, digamos, el tipo de sugerencias y de análisis que ha hecho Fernando. O sea, yo creo que entender los fenómenos de Chile necesitan una cierta contextualización en el mundo global y en América Latina. Y en ese sentido, también comparto la idea de que enfrentamos desafíos que con todas las diferencias nacionales tienen un elemento común, que es si podemos generar un nuevo modelo de desarrollo, pero más allá de un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de democracia. La democracia en todas partes de América Latina, no solo en América Latina, sufren crisis bastante notables. Por tanto, yo quisiera más bien referirme a lo específico de Chile, pero compartiendo completamente que lo específico se da dentro de desafíos que son muy comunes, lo que a mi juicio hace mucho más indispensable que nunca este tipo de ejercicios, porque necesitamos desarrollar pensamiento, acción política, coordinación a nivel latinoamericano, particularmente a nivel sudamericano. Diciendo eso, yo te voy a pedir, Mario, que me cortes con el tiempo, porque la verdad es que hay muchos elementos que podría, y si me meto en la particularidad de Chile, hay muchos elementos de esta situación bastante particular que estamos viviendo. Es un lugar común decir que con Boric, la elección de Boric, se inicia un nuevo ciclo político en Chile. En un sentido cierto, o sea, la segunda vuelta tiene elementos bien originales. Hemos elegido con la más alta votación y participación democrática de los últimos 30 años al presidente más joven y más votado de la historia de Chile. En Chile, como ustedes saben, hay voto voluntario, que ha ido disminuyendo la participación electoral durante todos estos años, pero hemos tenido la participación electoral más alta de los últimos 30 años, 57% del padrón. En las grandes ciudades, en las grandes concentraciones metropolitanas, ese porcentaje asciende al 60%. Un presidente joven de una coalición de partidos, una coalición donde hay nuevos partidos surgidos básicamente a partir de las movilizaciones estudiantiles de los años 2006, estudiantes secundarios, 2011, estudiantes universitarios, junto con el Partido Comunista, que es un partido de la vieja estructura política chilena. Y con un programa que apunta a generar efectivamente un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de sociedad, una nueva forma de gestionar la economía y la sociedad. Profundas reformas. Esa es la promesa central. Yo creo que el nuevo ciclo no comienza con Boric, sino que comienza con los episodios del llamado estallido social. Porque el estallido social desata en el país una crisis múltiple.
una crisis del sistema político, es una crisis de la sociedad, de la relación de las instituciones con la sociedad, es una crisis de orden público, es una crisis también de alguna manera cultural. Todavía es difícil entender exactamente qué fue. Un amigo mío que se dedica a la sociología lleva contabilizados 2.800 artículos académicos intentando desentrañar en qué consistió este llamado estallido social. Se habla de rebelión popular, de revuelta popular. Yo diría, sin embargo, primero es la movilización social más simple, que no tiene precedentes en la historia de Chile. Han habido muchos momentos de movilización social muy fuertes, pero este en varios sentidos no tiene precedentes. En primer lugar, porque tiene un elemento sorpresivo. No para todo el mundo, pero sí para el sistema político en su conjunto. Cuando digo el sistema político en su conjunto, lo digo en su conjunto, de derecha a izquierda. Nadie previó ni su magnitud ni su intensidad. Piñera, 3 semanas antes de que ocurriera lo que ocurrió, decía, a raíz de las movilizaciones indígenas y ciudadanas que hubo en Ecuador, ustedes recordarán, que Chile, cuando le preguntaron qué ocurría, dijo, no, Chile es un oasis en América Latina. Y a las 2 semanas el oasis estaba en llamas. Y 18 estaciones del metro fueron incendiadas la noche del 18 de octubre de manera simultánea. Todavía nadie sabe quién las incendió. Y después de 2 años no hay ninguna investigación que pueda determinarlo. Nadie la reivindicó. Bueno, sorpresiva, amplia, masiva, sin programa nítido ni conducción. Nacional, ocurrió en todo el país, con demandas múltiples. Las pensiones, que el sistema educacional, que la salud, que el medio ambiente, que terminar con lo que aquí se llaman áreas de sacrificio, que son sectores de desarrollo industrial no regulado, donde efectivamente la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación, conjunto de demanda feminista, la demanda de los pueblos originarios. Y todo eso sumado, todo eso en la calle. Con un elemento muy grande de espontáneo. Espontáneo, también cuando decimos espontáneo nos olvidamos que, yo creo que Chile ha ocurrido lo que ocurre en otras partes del mundo, que esta espontaneidad tiene unas lógicas, que es la lógica digital, que es la lógica de los que se autoconvocan a través del móvil, y que de alguna u otra manera se coordinan, pero no hay un centro, no hay dirección, no hay una representación política. Y lo que se expresa en ese estallido, en esa rebelión, es un profundo malestar con el estado de cosas existentes, con la sociedad en la que se vive. Y eso unido a sentimientos de mucha rebeldía, de mucha rabia. El tema de la rabia contenida creo que es un elemento subjetivo muy central para entender parte de lo que ocurrió. La consigna que resume es la reivindicación de la dignidad. No es una casualidad, a mi juicio, que de la plaza donde ocurren las manifestaciones más masivas en Santiago, los autoconvocados le llaman la Plaza de la Dignidad. Y la única consigna que se repite en muchos de los participantes es la consigna de la nueva Constitución, que es un asunto que se había venido levantando de antes. Es la reivindicación más política de un movimiento que resume un conjunto muy grande de movilizaciones sectoriales. Decir que esto fue asociado con un nivel de violencias, yo hablo de violencias, como también no había ocurrido, digamos, en la historia de las movilizaciones anteriores, que son muy distintas, de muy diverso origen. Creo que esto es un tema muy importante, digamos, de intentar analizar. Hay algunas que son las propias de las movilizaciones, barricadas, grupos de autodefensa, etc. Hay saqueos, sobre todo en sectores periféricos, a mi juicio muchas veces vinculados a
los grupos del narcotráfico que tienen ocupadas fuertes áreas urbanas, sobre todo de Santiago, pero no solo de Santiago. Hay pequeños grupos anarquistas que reivindican, no fueron los anarquistas, citan mucho a Bakunin, la única iglesia que ilumina es la que arde. Y efectivamente se quemaron 4 o 5 iglesias en la capital y en el resto del país. Hay las barras bravas, que se suman a la Plaza de la Dignidad. Es un conjunto muy diverso. La violencia está presente. Un elemento nuevo, por lo menos para nuestra generación y para mi generación, nosotros hablábamos de los provocadores. Siempre habían grupos que en la movilización masiva y popular intentaban, digamos, crear desorden y justificar represión. Y eso a veces era así. Yo no excluyo que también hayan habido provocaciones en este estallido social, de las fuerzas más oscuras de la sociedad. Un elemento nuevo, sin embargo, es que el rechazo de los manifestantes pacíficos a las manifestaciones de violencia no era muy alto. Al contrario, uno escuchaba mucho en la calle decir, si los muchachos no queman, no nos escucharían. Entonces, una cierta esfuerzo que hicieron muchos de los políticos como tradicionales, no voy a hacer mala propaganda de mis colegas de oficio, esto de separar lo pacífico de lo violento en el estallido, que no es un ejercicio tan elemental. Sin perjuicio de que hay elementos de violencia que no tienen que ver con la movilización ciudadana. Esto también forma parte de la realidad. Bueno. La respuesta del gobierno fue terrible. Por eso lo saben solamente, lo único que yo quiero decir es lo siguiente. Este estallido ocurre con el peor gobierno posible. Es un gobierno y un presidente que no es capaz de entender lo que ocurre y cuya respuesta, cuya reacción es puramente el recurso a la militarización y a la represión. Entonces vivimos un periodo aproximadamente un mes y medio con un desborde policial brutal como Chile no había asistido durante todos estos años de transición democrática. Los episodios son conocidos, una policía incapaz de generar un mínimo orden público, una policía completamente desbordada en su brutalidad represiva. No es una casualidad que tengamos más de 300 manifestantes, hombres y mujeres que perdieron por lo menos parte de la vista, y una de las más emblemáticas, hoy día salió elegida senadora, ella una trabajadora que saliendo de su hogar fue embestida por un grupo policial que, porque había una manifestación cerca en su barrio, tiraron una bomba lacrimógena y la dejaron sin vida. Bueno. Se generó, por tanto, una crisis muy aguda. La salida, esto fue el 18 de octubre, bueno, a la semana tuvimos movilizaciones en todo Chile que fueron como movilizaciones sociales las más altas que yo recuerde en la historia del país. En Santiago, yo creo, cuando fue Fidel en tiempos de Allende, quizás con 1 millón y tanto de gente. Aquí ocurrió lo mismo, pero fue nacional. En todo Chile, la gente en las calles con esta consigna, ninguna bandera de partido. Tú que conoces bien nuestro país, Fernando, siempre la movilización popular en Chile siempre estuvo pagada de banderas de partido. Aquí solo había banderas chilenas, banderas mapuches, muchas, y algunas banderas negras, que yo creo que eran de grupos pequeños anarquistas. A los partidos esto les pasó por el lado, por encima, por donde, en fin, pero no fueron ni actores en el desarrollo de la movilización. Esto obviamente no surgió de nada, sino que viene precedido de un proceso paulatino de acumulación de movilizaciones sociales en Chile que comienza en el 2006. Estudiantiles, solo mencionado de Fernando, estudiantiles primero, secundarios, después universitarios, el movimiento, gran movimiento contra el sistema previsional, se juntaban en Santiago 800.000 personas, en fin,
los movimientos ecologistas, las movilizaciones mapuches y el movimiento feminista, que fue muy central durante todo este periodo. O sea, todo eso ocurrió, pero no es que todo eso de alguna manera converge en esta gran revuelta social. El sistema político desconcertado, el gobierno recurre a la militarización, la represión, pero finalmente, cuando se teme que pueda haber un colapso institucional, la derecha por primera vez en 30 años accede a la reivindicación de la nueva constitución. Y se logra el llamado acuerdo del 15 de abril, donde se abre el periodo constituyente. A ese acuerdo concurre la derecha, la centroizquierda, que había gobernado el país los últimos 30 años, y una parte de la izquierda. Fundamentalmente, Revolución Democrática, que es el principal partido surgido del movimiento estudiantil 2011, más un dirigente, diputado en ese momento, Gabriel Boric, que contra la opinión de su partido, que también es un pequeño partido del Frente Amplio, contra la disciplina concurre y da el acuerdo para abrir el proceso constitucional. En contra, básicamente, está el Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista hace la lectura de que se vive un momento revolucionario, que es posible provocar un quiebre del sistema y que es posible generar una situación donde sea derrocado el gobierno de Piñera. Esto sin mucha claridad, pero ese finalmente el análisis que hace el partido. Y finalmente, bueno, se acuerda abrir un proceso constitucional, llamar a un plebiscito, donde hay dos preguntas. Uno, si la ciudadanía quiere o no una nueva constitución. Segundo, ¿quién la realiza? Si un órgano elegido democráticamente por todo el mundo o un sistema mixto donde hayan parlamentarios y elegidos, convencionales elegidos por la ciudadanía. El elemento central de defensa, o sea, el punto más complejo de la negociación es el tema del quórum, mediante el cual se aprueba la nueva constitución y la derecha insiste y da el acuerdo finalmente, fijando un quórum de 1/3. Digo esto porque tiene mucha importancia para lo que viene. La apuesta de la derecha es que con 1/3 tiene la llave de la constituyente. Pero la derecha en todos estos años en Chile tiene un respaldo electoral de aproximadamente del 40%. Bueno, se abre un periodo constitucional, se fija un plebiscito para abril. La gran duda es si el plebiscito va a lograr canalizar la movilización ciudadana en esta salida institucional o va a ser insuficiente. Respuesta que como muchos, o sea, pregunta que va a quedar sin respuesta porque viene la pandemia. El plebiscito en abril no se puede hacer porque en marzo está todo el país encerrado en sus casas. Y todos se suman a las restricciones a la movilidad y a la movilización. Como yo digo, se cierran bien el silencio de las calles y las calles son sustituidas por las urnas. La gran pregunta es, bueno, eso es lo que ocurrió. O sea, esta inmensa movilización social es detenida no por su propia dinámica, no por la salida política que se le dio, sino que se detenía por un factor externo y también imprevisible, que es la pandemia. Un evento curioso. Durante las protestas se desarrolló un asunto que se llamaba la primera línea, que era un grupo muy heterogéneo, básicamente de jóvenes, que eran la autodefensa de las movilizaciones de la Plaza de la Dignidad. Y ellos hicieron un manifiesto llamando a quedarse en sus casas para cuidar la salud para la próxima revuelta. O sea, el silencio de la sociedad, el silencio de las calles, fue apoyada también por los más radicales de los que estábamos en las calles. Y se abre entonces, casi hasta 2 semanas, un intenso periodo electoral. Y quiero terminar con esto, pues, hay muchas preguntas
lo que viene, pero quisiera hacer porque también el periodo electoral está lleno de paradojas. El plebiscito se hace en octubre del año 2020, hay una participación muy amplia, 50% amplia en Chile, en otros países, en Argentina sería ridículo, 50% del padrón. Y contra todo pronóstico, el apruebo, o sea, sí a la Constitución y sí a la Convención Constitucional elegida democráticamente, vota el 80%. Usted tiene 80% de apoyo. Un 20% de rechazo. Sigue a eso la elección de la Convención Constituyente, que es en mayo de 2020. La Convención Constituyente tiene un nivel de participación bastante menor. Siempre discutimos si esto se debe a la pandemia o a desinterés cívico. Ahí también hay una pregunta sin respuesta. Lo importante de esa elección, yo creo, son dos elementos. Uno, la derecha logra solo el 20% de votación, su votación histórica más baja. Y por tanto, la llave del tercio que pretendieron construir se desploma. Y por tanto, la mayoría de la nueva constitución se puede conseguir según sea el acuerdo de las fuerzas que no son de derecha. Y el segundo elemento es que el 46% de los convencionales no tienen partido, sino que fueron elegidos por diversas plataformas, algunas nacionales y otras regionales. En general, grupos más radicales, grupos menos radicales, grupos que vienen de culturas más bien de izquierda, digamos, moderada, pero el 46% de la Convención Constitucional está compuesta por convencionales que no tienen filiación partidaria. Es la Asamblea Popular, por así llamarla, más educada de la historia de Chile. Muchos de ellos representantes de movimientos sociales, mucha representación regional. De aquí hay un elemento importante que yo quisiera resaltar. En la movilización social juegan un papel fundamental los jóvenes, y particularmente la generación joven educada que tiene educación superior. Una de las grandes reformas, cambios sociales que hubo en Chile en los últimos años fue una ampliación sustantiva de la educación superior, terciaria, técnica y universitaria. En porcentaje de cobertura estamos a nivel de Suecia o de Francia, 40% más que América Latina. Y esta fue una de las grandes promesas de la transición. El título universitario abre el camino a una nueva vida. Reconocimiento social, mejores condiciones de vida, salarios y demás. Y esa, la estructura económica, dada que la universidad reproduce las desigualdades sociales, esa gran promesa no se cumple. Hay 700.000 graduados universitarios que están subempleados, que tienen empleos precarios, que tienen salarios bajos, que tienen el título y educación que muchos de ellos están pagando. Entonces, hay otro componente juvenil que también hemos estudiado, que son los jóvenes de sectores populares que ni trabajan ni estudian. Que son también un componente, pero en la Plaza de la Dignidad, encuestas que se hicieron, digo, en movilizaciones de 100.000, etc., el 46% de la gente que estaba en la calle tenía educación terciaria completa. Y dentro de ellos, 10% con títulos. No, sí. Bueno. Eso fue la Convención Constitucional, está instalada, y después vienen, bueno, los últimos procesos electorales, donde para no hacer esta exposición muy larga, solamente quisiera decir lo siguiente. Se produce en la elección, en la primera vuelta presidencial, se elige presidente y parlamento. Presidente, bueno, la novedad es que surge una figura de ultraderecha que desplaza a las figuras de la derecha más moderada, que es Kast. Que es una suerte de versión educada, un poco más fina,
un poco más rubia del bolsonarismo, del nuevo populismo conservador, de la definición que quisiéramos hacer, y que logra imponerse como el candidato de la derecha. Y por izquierda surge una figura nueva, que es Boris, que contra toda expectativa supera al candidato hasta ese momento que tenía la mayor adhesión, un alcalde comunista muy exitoso como alcalde, señor Cabo. Kass llega primero, Boris segundo, pero el parlamento que se elige tiene una composición completamente distinta a la Convención Constitucional. O sea, la derecha recupera el 40% que tuvo históricamente. Aproximadamente. Además que aparece una derecha, una ultraderecha, digamos, que no va en el presidente. La coalición que gana, un parlamento de 255, tiene 37, que es la coalición de izquierda, la centro izquierda tiene 37, o sea, vamos a tener un parlamento muy dividido, donde conseguir mayorías parlamentarias va a ser una tarea importante, central, si se quieren hacer reformas. Y finalmente decir que la segunda vuelta también fue paradojal, en dos sentidos, porque la diferencia de Boric con Kass fue mucho mayor de la que todos esperaban, 8%. Y segundo, lo más importante es que la segunda elección, y fundamentalmente Boric, logró atraer a esa elección un porcentaje de votos que no habían votado en todos los procesos anteriores. O sea, la participación electoral subió al 55%. Y ese es un voto fundamentalmente urbano, fundamentalmente joven y fundamentalmente femenino. Mujeres de menos de 40, 45 años, un 68% votaron por eso, en las grandes ciudades. Bueno, y ahí estamos, iniciando este nuevo ciclo, con estas complejidades, con estas posibilidades. El discurso de Gabriel Boric el día del triunfo fue la esperanza le venció el miedo, porque la campaña de la derecha fue explotar todos los miedos que estas crisis provocan en la sociedad. Y por tanto, sin duda hay. Y el triunfo, hay una discusión a qué se debe el triunfo. Se debe, son muchos factores. Un factor importante es que todas las fuerzas que gobernaron el país durante los 30 años apoyaron a Boric sin condiciones y sin remilgos. Particularmente dos de las figuras emblemáticas de la transición, que son los presidentes Lagos y Bachelet, que fueron los adversarios y la contraparte de esta nueva generación política que mañana va a entrar a la moneda. Aquí alguien habla que hemos recogido a los hijos que queríamos tener, hay una serie de metáforas familiares sobre esto, pero en fin, eso es un factor, pero no bastan los números, sino que además Boris tuvo una capacidad de apelar a una franja de la sociedad que se habían alejado del sistema institucional y los mecanismos formales de la democracia. Y en ese sentido yo diría que se ha generado también en este tiempo un liderazgo en el presidente Boric de una, no sé si magnitud o potencia o características que hace mucho tiempo la política chilena no tenía. No solo porque es joven, sino porque recupera, alguien lo ha dicho acá, recupera el discurso, recupera la palabra. Y además lo hace al estilo de los millennials. Estos son dirigentes que manejan bien las redes, que a mí siempre me sorprenden. Todos los días en Instagram se sacan fotos con los perros, pues, que conocen todos los cantantes de moda. Entonces, es una generación distinta. Y van a llegar a la moneda muchos de ellos. Todos tienen menos de 40. Van a llegar juntos con unos
con unas comunistas que son casi iguales que ellos, y con otros comunistas que son como los comunistas que hemos conocido en América Latina toda la vida, digamos. Unos comunistas que me han hecho mucho las cuentas porque la Unión Soviética se desplomó completamente y demás. Entonces, bueno, yo creo que un elemento de futuro, o sea, los liderazgos se prueban en el juego ya, ¿no? Pero yo creo que también yo destaco que ha surgido por primera vez en muchos años un liderazgo que tiene una capacidad de convocatoria social y cultural, que yo creo que es una de las fortalezas del gobierno que se inicia, junto con todas las debilidades que evidentemente tiene, y con los desafíos que plantea Fernando, porque un nuevo modelo de desarrollo se dice fácil, pero se hace difícil. Y una nueva forma de democracia también se dice fácil, pero se hace difícil. Y articular la diversidad de los movimientos sociales es indispensable, pero no es tampoco simple. Entonces los desafíos, yo termino así con esto, yo creo que el mayor desafío que tiene el nuevo gobierno, más que de la gestión económica, del tema del comercio exterior, que van a ser todos problemas muy grandes, el déficit fiscal, bueno, los efectos de la pandemia, yo creo que básicamente es un desafío de gestión política. Que la crisis que hemos vivido es una crisis fundamentalmente una crisis de la política y de sus instituciones. Y eso es lo que hay que regenerar. Hola. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Bueno, las 12 posiciones dan para que nos instalemos una semana en la UNSAM a discutir varios de los puntos que se plantearon aquí. Te hago no un resumen, pero quiero señalar 2 o 3 puntos de la posición de Fernando, que pone un énfasis muy importante sobre la idea de agotamiento de lo que llamaríamos los modelos de neodesarrollismo y neoliberalismo, y la pregunta que se hace es, bueno, ¿cuál es el modelo que va a suplantar, si es que va a haber un nuevo modelo en esta nueva etapa, digamos, ¿no? Esto que se llama el neoliberal, lo que él llama neoliberal reformista, ¿no? Pero hay un aspecto de la intervención de Fernando que a mí me llama mucho la atención, que es el carácter plebeyo de esta experiencia que arranca en el 2011-12, dice Fernando. Jaime le agrega la de los pingüinos del 2006, porque me parece que tiene que ver con, me hace mucho sentido con una exposición que tuvimos hace muy poco también en Lectura Mundi, en un ciclo que se llamó Democracia Neoliberales, que cerró un filósofo político italiano que se llama Mario Tronti, que seguramente es conocido porque fue el autor de Obreros y Capital en la década del 60, pero luego se dedicó a temas más de filosofía política, y su exposición era la democracia realmente existente, así se llamó, y básicamente fue una rotunda y contundente crítica a la democracia, el fracaso de la democracia. Un poco para combinar esta idea de Fernando con esta de Jaime, donde dice, bueno, lo que hay también es la discusión por un ciclo que se tiene como desafío un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de democracia, dice Jaime, ¿no? Y lo que decía Tronti en ese caso es que la democracia ha fracasado básicamente porque sus 2 componentes de autoridad y poder, el Kratos y Demos, no han estado a la altura de la expectativa misma del proyecto democrático. Incluso él dice, bueno, habría que pensar si no hay que imaginar, y por eso me interesa el subrayado que hace Fernando de lo plebeyo de este movimiento. Dice, no, habría que pensar en un pueblo nuevo, dice Tronti, y dejo ahí una punta y les hago algunas preguntas ahí. Dejo una punta porque dice, bueno, la palabra socialismo, dice Tronti, está agotada, pero la palabra que no está agotada es comunismo, dice Tronti, y toma la idea de no agotamiento de la palabra comunismo, asociándola a la idea, ya no a la idea más postestructuralista de lo común, los bienes comunes, etcétera, etcétera, sino un comunismo que remite de alguna manera a las primeras comunidades cristianas, o sea, una especie de el nuevo pueblo, incluso entendido también en esa misma clave, ¿no? Digo esto porque entonces Jaime decía recién, bueno, jóvenes comunistas que son parecidos a ellos, a los Boric, y también comunistas como lo que conocimos nosotros antes. Y a mí sí se me hable un interrogante, porque efectivamente ahí hay la persistencia de una tradición política. Entonces la primera pregunta que yo le haría a los dos es
si este movimiento, y yo creo que Fernando piensa en alguna dirección parecida, si este movimiento puede recuperar, pensando que un programa de reformas va a tener la dificultad de conseguir mayorías que plantea Jaime por la composición de los parlamentos, o del parlamento, pero también va a tener enemigos de la reforma. O sea, va a haber gente que va a estar en contra de las reformas. Factores de poder, el propio Cast, etc. Entonces la pregunta es si este nuevo ciclo puede reconocer una tradición o una línea de continuidad que en principio debería ser una línea de continuidad chilena, y ahí hay todo un debate que deberíamos dar en otro momento, Jaime, respecto de la reflexión que los políticos de la concertación, entre los que te contás, han hecho sobre su propio rol. Yo creo que el libro de Eduardo Rojas, Los murmullos de los silencios de la calle, es un gran aporte a esa discusión sobre cuál fue el rol y qué pasó con esa clase, y qué pasa con estos que Fernando llama los nietos de Allende. ¿No? Si es posible pensar que hay una tradición que podríamos llamar de la izquierda chilena, que pueda recuperarse más allá de las formas y los modos en que esta nueva propuesta, que recoge, como dice Jaime, una multiplicidad de demandas que se han expresado de manera contundente en la sociedad, porque digo, lo que he leído en artículos más de gente conservadora de derecho sobre el fenómeno de Boric y sobre la elección de la elección y el triunfo de Boric, son más bien consideraciones, digamos, de soslayo y de subestimación al carácter, a lo joven del movimiento, y muy poco atentos en estas consideraciones a lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Hay un libro de un tipo que se llama Warken, creo que se llama, de Daniel Mansuy, lo entrevistó Warken, y se llama Nos hemos quedado en silencio. Y yo creo que en realidad la sociedad chilena no se quedó en silencio. Lo que se quedaron en silencio son esta parte que asiste como escandalizada, digamos, ¿no? Que se quedó incluso ¿sabes? Claro, que es notable como Warken después de la primera vuelta saca rápidamente unas cuentas diciendo, bueno, fracasaron, etcétera, etcétera, y obviamente después se tuvo que quedar en silencio. Pero bueno, escucho un poco alguna reflexión sobre la continuidad, si hay la posibilidad de construir o de repensar también desde la izquierda clásica y de la centroizquierda chilena, repensar la política y la constitución de mayoría a partir de este triunfo, que es bien contundente y que por supuesto, como dice Fernando, los próximos meses van a ser de mucho poder para el presidente. Y si hay una revisión sociológica de las agendas identitarias, porque esta idea que está muy presente en los trabajos de Fernando, yo creo que debería motivar para la política chilena el pensamiento mainstream que yo he visto estos meses es un pensamiento preocupado por el centro, pero no está preocupado por la sociedad. Y yo creo que esa multiplicidad que vos planteaste, Jaime, que se dio en la movilización, forma parte de una agenda que debería ser incorporada a las agendas de la política, de una política de reforma, una política igualitaria, de una política de izquierda, por decirlo rápidamente, ¿no? Fernando o Jaime. Y después abrimos ahí, creo que tenemos algunas preguntas. Tenemos varias intervenciones del amigo Marcelo Pérez, pero bueno, las voy a tratar de sintetizar. Bueno, si quieres yo empiezo, porque comparto Dale, Fernando. Mira, yo comparto las preguntas y las preocupaciones, y muchas gracias, Jaime, por tu relato concreto, político de la evolución del proceso histórico en Chile, que es de verdad fascinante, muy interesante. Yo me acordaba que en el año 2010 hicimos un estudio de los conflictos en América Latina, y Chile era el país que tenía menos conflictos en América Latina, pero donde la represión era más alta en toda América Latina. Así partió la crisis. Argentina, en el otro extremo, era el país que tenía más conflictos, pero el nivel de represión era más bajo. Entonces, es interesante ver cómo ha habido esta explosión social en Chile, que la has relatado muy bien. Yo creo que estos movimientos, y esto pasa en todo el mundo, no solamente en Chile,
se valora la democracia como forma de vida, como forma institucionalizada de vida, pero se cuestiona la democracia realmente existente. Ahora, yo creo que eso trasciende a Chile, o a América Latina, o a la Argentina. La crisis de la democracia es global, porque los procesos de toma de decisiones, de los cambios más fuertes en la vida cotidiana de la gente, mediatizadas por esquemas nacionales y por estados y sistemas políticos, se deciden en la lógica de la globalización. ¿Qué va a pasar con la movida respecto a la pandemia? Se decide en la lógica de los poderes centrales de la globalización y fundamentalmente el capital financiero global. Este es un tema largo, complicado, no me quiero meter, pero no quiero dejar de mencionarlo. Por lo tanto, la crisis de la democracia y la búsqueda de una nueva democracia asociada con comunidad, todo eso, si no tiene una lógica global y en nuestro caso regional, vamos a perder. O sea, en la medida que haya mayor integración latinoamericana, más chance de tener voz en el mundo. Me estoy acordando de nuestro amigo Marco Aurelio García, que decía eso, ¿no? Una cosa es hablar como brasileros con 200 millones y otra cosa es hablar como latinoamericanos con 600 millones, a nombre de 600 millones para negociar con los chinos o con los europeos. Entonces, ahí hay un tema central donde, si bien Chile ha sido el modelo más exitoso, yo no sé si va a poder ser nuevamente una isla en este concierto de cambio global, que además vivimos una crisis multidimensional global brutal en todas partes. Sin embargo, el camino de la comunidad ciudadana deliberativa está instalado en la sociedad chilena. Yo no sé si se rompió el monopolio en los partidos, que yo creo que sí. No solamente se agotó los partidos de la concertación, que por ahí algo queda, o nacieron nuevos partidos, sino que la sociedad empezó a actuar en política, cosa que no pasó en los últimos 20 años en Chile. Hay actores sociales en la política y que son nuevos. Son mujeres, son ecológicos, son los más excluidos, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo creo que en Chile hay tres cosas que son centrales, que es clave entender y mantener, aunque aparezcan demasiado académicos, pero está en la línea que argumentaba Mario. Hay que rescatar la idea de continuidad histórica. Este proceso no es una cosa que se invente en este momento, para este momento y para el futuro. Tiene que ver con la continuidad histórica. Y permítame que recurra a una anécdota personal. Cuando hice las entrevistas a todos estos líderes de los movimientos universitarios de Chile, yo trabajaba en Naciones Unidas, ahora como ya soy jubilado puedo comentar lo prohibido. Hice la entrevista y provocativamente me dijeron, bueno, muy bien tus entrevistas, ahora ven a la marcha con nosotros. Y obviamente fui. En Naciones Unidas es prohibido meter esas marchas, pero yo fui a la marcha. ¿Y qué pasó en la marcha? ¿Qué es lo que me conmovió en la marcha más? Que los muchachos ahí frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, esa marcha fue de 60,000 personas, gritaban, se siente, Allende está presente. Y cuando yo veo el festejo del triunfo de Boric, es lo mismo que viví y vi cuando triunfó Allende en el año 70. Y si voy más atrás, puedo recorrer más la historia de Chile y encontrar que hay una idea de una lucha por reconocimiento ciudadano de lo plebeyo, esa continuidad. El Partido Socialista chileno se hizo en eso, el Partido Comunista se hizo en eso, la democracia cristiana se hizo en eso. Y antes también en los periodos anteriores. Por lo tanto, es clave recuperar esta idea de continuidad histórica y ser incluyente. A los mapuches no se los incluyó prácticamente nunca, salvo en coyunturas del gobierno de Allende. Bueno, hoy día está planteado el Estado plurinacional de Chile. Escucha. A ver, hablemos del Estado plurinacional de la Argentina. Es complicado. Pero en Chile ya está en la Constitución. Es una mapuche la presidenta de la Constitución. ¿Quién se hubiera imaginado eso en Chile? ¿Qué dirán los señoritos? Bueno, la otra cosa que es fundamental junto con la continuidad, paradójicamente, la transgresión.
No es para continuar, sino es para transgredirlo y superarlo. Y por lo tanto, cuestionarlo y negarlo. Esta tensión entre transgresión y continuidad es central. Es psicosocial, pero es fundamental. Y la tercera cosa, que es fundamental y que es la que permite abrir la apertura del mundo global, es la innovación. ¿Cómo se va a innovar en Chile? Claro, se mejoró en universidad, pero la calidad del sistema universitario no mejoró. Siguen siendo las 2 o 3 universidades que conocimos siempre en Chile las únicas que están en el universo mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, creció el sistema de salud, pero las jerarquías al interior del sistema de salud son brutales. Por lo tanto, ¿cómo innovar el Estado? ¿Cómo innovar el desarrollo? ¿Cómo innovar la participación productiva? ¿Cómo hacer? Y estas son ideas también que se hicieron en Chile o desde Chile. ¿Cómo lograr una transformación productiva con equidad? ¿Cómo hacemos que los más pobres de Chile y de América Latina, que son entre el 45 y 55% de la población de nuestro continente, accedan a la lógica, a la cultura, a la educación informacional para moverse en este mundo? No basta que lo hagan los niños universitarios de clase media alta. El tema es de que se puedan hacer los chicos de la matanza. Y ese es el desafío más grande. Mientras eso no suceda, pues no se va a resolver nada en serio, por mucho que baje la pobreza. Jaime. Son muchas cosas. Un tema sobre el tema de continuidad histórica, lo plantea Fernando y Mario. Ahí hay yo tengo la impresión de que hay un camino que recorrer y que es posible. O sea, digo, un camino que recorrer, hago las dos afirmaciones. Hay varios problemas. Un problema es que la generación que condujo la transición efectivamente no fue capaz de corregir a tiempo y no ha sido capaz de dar una explicación de lo que ocurrió. Parte de los sorprendidos fueron los propios partidos, digamos, que condujeron el proceso durante... Nosotros gobernamos 24 años. Yo lo único que diría son dos cosas ahí. Uno, hubo un debate, se ha referido a él Fernández, que fue el año 97-98, que fue un debate al interior de la concertación entre lo que se llamaron los autoflagelantes y los autocomplacientes. La verdad es que no nos llamábamos así, sí que eso nos puso el Mercurio, la Nación o el Clarín Intergentil. Y con eso nos jodió, porque tú te das cuenta que a ti te pongan de autoflagelante ya es la mitad de la batalla simbólica perdida, porque la impresión de unos señores que se golpean, bueno, para la Pascua, para la Semana Santa. Bueno. Y ahí la gran cuestión que levantamos al interior de la concertación fue que cómo explicábamos que un país que había tenido avances modernizadores muy notables los primeros 7 años, llevamos recién 7 años, habíamos tenido una disminución notable de la pobreza. Nosotros vivimos un país con 40% de pobres. Hoy día es el 11%. En fin, acceso. Yo era senador por una región rural donde en el campo no había agua potable. Bueno, y todos estos éxitos eran, bueno, celebrados por todos nosotros. ¿Cómo explicábamos que con todos esos acontecimientos perdimos de la elección del 97 1 millón de votos? Aquí, y no se fueron a la derecha, se nos fueron para su casa. Gente que había votado por nosotros. O sea, ahí se armó. Y hubo una discusión bien a fondo que finalmente se frenó. O sea, no sacamos esa discusión ni a la calle ni a la sociedad. Porque todavía estaba Pinochet de comandante en jefe, entonces el tipo de compañeros hay que discutir entre nosotros perdimos. Porque el gran tema que se planteó en ese momento, en esa crítica, fue que si bien habíamos resuelto el tema de la pobreza, el tema de las desigualdades seguía siendo un tema central, digamos, en la sociedad chilena. Y al final alguien inventó que el tema de la desigualdad se planteaba cuando estábamos en niveles de 20.000
dólares per cápita. Siempre esta gente media neoliberal saca algún ejemplo asiático. Había pasado en Corea, no sé dónde. Bueno. Entonces, claro, de alguna u otra manera la Concertación perdió su capacidad transformadora. Y esta generación de los dirigentes jóvenes, que son una parte de la coalición, porque los otros, el Partido Comunista, su nacimiento político, así como nosotros nacimos a la política en los tiempos de la Revolución. Ese era nuestro tema, don Fernando. Ahora, íbamos a hacer una revolución distinta a las otras, la de Allende. Algunos decían que era una locura, que había que hacerlo igual, pero esta generación política se formó en la lucha contra las políticas de la Concertación. En la educación, no se formaron en la lucha contra la dictadura. Entonces ahí se genera una diferencia que no solamente es etaria, es también política. Hoy día esa generación está reflexionando sobre su mirada un tanto unilateral de la transición. Y el que va a la cabeza de eso muy lejos es Boris. Y yo tengo la impresión de que hay una tradición socialista en Chile, al margen de las precariedades del Partido Socialista, y que esa tradición está vinculada fundamentalmente a Allende. Porque Allende tiene un elemento de modernidad. Allende convive en dos personajes. Uno es el heroísmo del último capítulo, la altura moral, en sentidos como el Che Guevara del reformismo. Pero al mismo tiempo tiene esta idea de democracia y socialismo. Y yo tengo la impresión de libertad, igualdad, cómo se conjuga eso, etc. O sea, yo tengo la impresión de que hay una tradición. Sin nombrarlo, Boris termina con la última frase de Allende en un local muy cercano. Que váyanse, estábamos en la calle, nosotros los viejos de vigilancia estábamos en la calle. Un gran triunfo, váyanse tranquilos. Allende dijo, claro, Allende tenía para la familia, saluden a sus niños, díganles que viene el futuro, váyanse en paz. Y esta recuperación de la calle es primera vez desde la transición que hay una manifestación multitudinaria en Santiago que no termina con ningún acto de violencia. Yo no digo que eso vaya a seguir ocurriendo, pero hay allí signos nuevos. O sea, digo eso primero. O sea, pero el tema de los partidos políticos es un gran pendiente. Yo creo que finalmente la democracia participativa, descentralizada, como ustedes quieran, pero la función de los partidos políticos, a mi juicio, sigue siendo central. Y ahí hay una base muy precaria. No sabe, los partidos de la vieja Constitución son muy difíciles de reformar. Y los partidos de la nueva no es uno, son tres. El partido del presidente tiene otro diputado, el partido de su jefe político tiene otros 8, y después hay otros 4. No tiene muchas estructuras territoriales. Y los movimientos sociales son, estoy de acuerdo con Fernando, son un elemento central de la nueva realidad. Pero hay que construir relaciones con ellos. Y no bastan los puros movimientos sociales, porque también los movimientos sociales tienden a, como son específicos, tienden a ser radicales. Ya que el tema de los derechos de los animales ocupan un lugar central en la Asamblea Constituyente. Y para los animalistas, el tema del animalismo es el central. Y para los ecologistas es el ecologismo. Y se está hablando de crecimiento cero. Yo creo que no va a salir eso de la convención, pero hay convencionales, ¿cierto?, que están en la teoría de que aquí hay que cambiar toda la estructura productiva y demás, etc. Entonces el tema del crecimiento no es muy nuevo. ¿Cómo se hace el nuevo modelo de desarrollo sin crecimiento? ¿Cómo se sustenta? O sea, digo, la articulación primero política creo que es un gran desafío. Yo no sé, no hay respuestas para eso, pero yo creo que ahí hay
un pendiente, porque tampoco se trata de reconstituir los viejos partidos. Y la articulación con los movimientos sociales, desde el gobierno, yo creo que esta generación tiene ese tema lo tiene conceptualmente claro. Creo que deberíamos esperar esfuerzos, muchos de ellos tienen experiencia. ¿Hay alguna pregunta por ahí, creo, de Marcelo? Aprovecho de inmediato. Si yo estoy hablando de un movimiento multiclasista dirigido por jóvenes, no es exactamente lo que yo digo. Se está hablando de un nuevo pueblo. Ahora, de eso hay que verlo, porque también la modificación de la estructura de clases es muy fuerte en este tiempo. O sea, aquí hay más graduados universitarios en Chile que mucho más que trabajadores de la minería. Los subcontratados son profesionales, son 700.000. En la minería deben haber 70.000. Esa gente tiene trabajo precario, no tiene contrato, no tiene sindicatos. La boleta, no sé cómo, si en Argentina se entiende lo que es dar boleta, ¿no? Que es cuando tú no tienes contrato y te pagan al mes y tienes que dar ¿no? Entonces se habla del boliproletariado. Entonces también el tema de las clases hay que mirarlo. En Chile hay un cierto movimiento sindical. En la convención no salió elegido ningún sindicalista. Yo imagino, Fernando, que en Bolivia eso sería muy difícil. Incluso en el Parlamento argentino. Ni uno. La presidenta de la Federación de la CUT, que es una gran dirigente comunista, no salió convencional. El dirigente de la AFP, o sea, contra la AFP, que movilizaba 900.000 gente en la calle. No, bueno, yo digo, la articulación de lo social entre sí y con el Estado, bueno, son todas preguntas que quedan abiertas y yo me quedo mucho con lo que dice al final Fernando. Porque el tema, creo yo, de la política de pobreza tiene que ver con qué espacio tenemos de construir proyectos nacionales en el mundo global, que no pueden ser cerrados. Y por eso tengo la impresión también de que la reflexión sobre América Latina y sobre América del Sur en particular es central, porque yo creo que nuestros países ese esfuerzo no lo pueden hacer solos. Y esa dimensión no está entre las urgencias políticas de todas nuestras direcciones, de la izquierda y progresista. Muy bien, Fernando, ¿alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario? Micaela. No, bueno, primero, antes que nada, Y Juan agradecerles. después. Es un placer siempre escucharlos. Bueno, he tenido el gusto de escucharlos en varias ocasiones, así que, bueno, nada, siempre me resulta muy enriquecedor y desafiante todo lo que plantean. Me quedo con un montón de preguntas, como decía Jaime, pero quería retomar por lo menos dos cuestiones. Una, la de continuidad de transgresión que ponía Fernando, que me parece imprescindible para pensar tal vez a Chile hoy y los alcances, límites, posibilidades de lo que se pueda hacer. Creo que del modo en que este nuevo movimiento heterogéneo, no sé, difícil de clasificar, construya su narrativa, y su narrativa incluye las tradiciones que recoge, y también las rupturas respecto a esas tradiciones. O sea, habría como una temporalidad de largo alcance que llega hasta Allende, y creo que efectivamente es Allende la figura ahí, como decía Jaime, que se actualiza en este movimiento. Y también hay una memoria de más corto plazo, que es la crisis de los partidos políticos, la crisis de la democracia, que es global, y es también la cristalización de aquello contra lo cual se forja este nuevo movimiento, que es el neoliberalismo. Está bien, la concertación, yo no le pondría que su enemigo o su némesis, digamos, es la concertación. Diría, es en gran medida el neoliberalismo contra el cual la concertación pudo y no pudo, según distintos momentos de su historia. Creo que ahí hay algo que también es más de largo aliento que para analizar y para interrogar, porque esas subjetividades que se sublevan en el 2006, como bien decía Jaime, no nacen, o sea, nacen y no con la dictadura, que es la inauguración del neoliberalismo para casi toda América Latina, diría. O
Entonces, ahí cómo se rompen espiritualmente, cuáles son los quiebres que se introducen espiritualmente en esa generación, que son distintos, por supuesto, a los de Allende, y que sin embargo recogen algo de esa tradición de Allende, para transgredirla, para profanarla, bueno, habrá que pensar cómo y para qué. Y justamente con eso tiene que ver la pregunta que le hago más, sobre todo a Jaime, los desafíos los planteó muy bien, me parece, Fernando, que es esa tradición que se actualiza, que tiene estos componentes disruptivos, de discontinuidades del presente de la historia más reciente. ¿Qué tipo y lo voy a decir como una frase más de Fraser, digamos, qué tipo de reformas no reformistas, como aquella que sí creo yo hizo Bachelet con la educación, o sea, son aquellas reformas que pueden producir rupturas, radicalizaciones democráticas, como las que se ven en el 2000, las que se ven hoy, digamos. En gran medida, como vos decías, Jaime, el 40, no sé qué número dijiste, pero un 40% que se politiza y que aparece, emerge y ocupa las calles y toma la voz para hacer una crítica ética y política a la democracia realmente existente, la gran mayoría estaba, vos decías, es la más educada o estaba educada. Bueno, es un efecto, creo yo, de esa ampliación de derechos que nadie hubiera dicho rápidamente que iba a obtener eso como resultado, digamos, que ese iba a ser el resultado, o sea, una radicalización de un proceso que era inanticipable, como decías vos, Jaime. Bueno, digamos, qué imaginarios de futuro, para tomar la palabra de la esperanza que decía Boric, qué imaginario de futuro, qué utopías presenta, ofrece, habilita, no sé, con cuáles sorprende este movimiento político. Porque me parece que mucho de lo que se puede hacer más allá de los límites estructurales, globales, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Fernando, con un problema de escala, digamos, de gobierno, un problema de gobierno que tiene que ver con la escala, que es muy difícil, hoy lo estoy haciendo muy largo, es que dijeron tantas cosas que no lo puedo organizar. Pero la pregunta sería esta: ¿cómo articula y concilia el problema de la justicia, que fue un término que utilizó Boric en su discurso, y que tiene que ver con esto que Allende de alguna manera pensaba en términos de libertad con igualdad? O sea, ¿qué otras cosas que no pensó Allende, que nosotros tal vez tampoco podemos anticipar, y vos que estás ahí quizás podés ver, inaugura qué esperanzas, qué imaginaciones utópicas en un contexto de absoluta distopía, diría, y de desencanto? Juan, ¿querés hacer tu intervención? Y ahí le damos la palabra a los expositores y cerramos, si querés. Carlos y Juan. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Básicamente la descripción del escenario actual y el que viene por delante fue bastante clara por parte de Fernando y de Jaime. Me queda una sola duda y quisiera ver qué es lo que pueden ayudar ustedes a clarificar en cuanto al rol que esperan cumpla la prensa en los medios de comunicación en el futuro inmediato, qué rol han desempeñado durante los sucesos vividos este año y el año pasado, y el 19, y qué nivel de concentración tienen los medios de comunicación en Chile, tomando como parámetro a lo mejor lo que sucede aquí en Argentina, que ustedes bien conocen. Jaime mencionaba antes el episodio en el cual, a partir de probablemente la actuación del Mercurio, hay una pérdida de 1 millón de votos, de 900.000 votos, que, como bien lo expresó, se fueron a la casa. ¿Hasta dónde los medios de comunicación han promovido la no participación del pueblo en los procesos electorales? ¿Qué es lo que se espera de estos medios? Es bueno recordar que, tal vez muchos no lo tengan presente, nuestra consigna Clarín miente es hija de la consigna chilena del Mercurio miente, del año 72 o 73. Allí nació esa frase. Y bueno, un poco esta es la gran inquietud. ¿Cómo lo ven ustedes? Carlos. Bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Jaime y Fernando.
Mi pregunta, en línea con lo que planteaba Micaela, a criterio de ustedes, ¿cuáles podrían ser los 3, 4 logros de Boris en los próximos 4 años que marquen una transformación de tal modo que su gobierno sea un éxito y permita una continuidad de ese proceso? Gracias, Carlos. Bueno, con esto cerramos y bueno, anticipo acá ya, para no aburrirlos, les doy la palabra a Fernando y a Jaime. Nos vamos a ver pronto, supongo yo que a fin de enero, y damos iniciado entonces este ciclo de conversaciones que a mí me parece que es necesario, además de muy agradable para nosotros. Adelante, compañeros. Que partió Fernando, quizás cierro yo. Partiendo con lo último que plantea Carlos. Yo le doy mucha importancia, o sea, porque el gobierno coincide con el momento constituyente. Y por tanto, me refiero a algo que dice Micaela. La Constitución debería de alguna manera resumir o expresar una parte sustantiva de las demandas de transformación que han surgido en este tiempo. Y creo que eso es un tema muy central. Tanto porque la Constitución yo creo que inevitablemente va a tener un cierto preámbulo normativo del tipo de sociedad que se quisiera construir, donde hay el tema de la libertad, el tema de la dignidad, el tema de la igualdad de oportunidades, los temas del feminismo, los temas de la plurinacionalidad, van de alguna u otra manera configurando también un cierto acuerdo que no se traduzca solamente en una ingeniería institucional, sino que también en un conjunto de, por así decir, valores, aspiraciones compartidas de la sociedad. Yo tengo la esperanza de que esta convención, a pesar de todas las dificultades que tiene, pueda lograr articular, aunque en el nivel simbólico y también institucional, un cierto proyecto nacional relativamente completo. Porque la composición de la convención lo permite, y porque además la convención está en sintonía con la mayoría que tiene el presidente, así como no está en sintonía con la mayoría que es el Parlamento. Y a su vez va a ser la primera prueba, porque también después de 6 o 7 meses de gobierno, también un plebiscito, porque la Constitución para ser aprobada finalmente necesita un plebiscito de salida. La derecha, Kast, era una amenaza a la Convención Constituyente. Incluso amenazó que si a la Constitución no le gustaba, él iba a llamar en el plebiscito a votar que no. Pero hoy día la derecha, con esta mayoría tan fuerte de Boric, está mucho más cauta. Pero en fin, yo tengo la impresión de que una parte de la batalla política y social se va a dar en torno al debate constituyente, que debería terminar por ahí, por abril. O sea, no es un debate muy largo. Y creo que ese es un buen escenario para confrontar visiones de sociedad. Ahí veremos qué ocurre. Lo que dice Carlos, ¿qué tendría que hacer Boris? Finalmente, o sea, primero yo digo, tendría que intentar una nueva forma de gestión política. Tenemos que aprender a hacer eso. ¿Cómo se gobierna más en sintonía con la sociedad y con los movimientos sociales? Eso hay que generar una nueva manera de gestión. Y desde el punto de vista más programático, lo que está puesto como necesidades más evidentes son, primero, avanzar a un cierto estado de bienestar social. Los temas más urgentes, obviamente, están dados, digamos, son educación. Pero primero, bueno, salud, previsión, etc. O sea, impactar con algunas reformas sociales significativas que cambien las condiciones materiales de la vida. Yo creo que el tema de pensión, el tema de salud es muy central. Y eso hay que hacerlo rápido. Y trabajar paralelamente en un asunto que es de más largo plazo, que ir generando las bases de un nuevo modelo de desarrollo, que lo plantea Fernando.
Y eso no se hace en un año, se inicia en un año. Se inicia ¿cuánto se demora un país en cambiar la matriz productiva? Corea se demoró 40 años en pasar de una sociedad atrasada, agrícola, arrocero, a ser una potencia que hoy día ya está exportando la industria naranja. Y andan todos bailando coreanos. Eso toma un tiempo. Los tiempos históricos nuestros son más breves. Entonces, tengo la impresión de que va a tener que trabajar en esa dimensión y con la dificultad no solo del Parlamento, sino que de una sociedad, y ahí me refiero a lo que plantea Juan, en una sociedad donde la concentración económica es muy fuerte, de las más grandes, son grupos poderosos para hacer, y también son necesarios, porque no vamos a cambiar, no vamos a dejar de producir cobre. Tenemos que hacer cobre verde, eso sí. Tenemos que hacer litio, ojalá público, pero eso tenemos que hacerlo con Bolivia y con Argentina. Deberíamos. Para no exportar el litio, no hay que exportar, qué sé yo, por lo menos baterías. Entonces, tengo la impresión de que va a tener que moverse en esa triple dimensión, no perder este contacto inicial de recuperación, confianza ciudadana que ha demostrado el presidente Boric. Mantener eso como un elemento muy central. Algunas reformas sociales que tengan efecto más o menos inmediato, para que se vea que hay una mejora, y una mirada de más largo plazo sobre un modelo de desarrollo. Insisto, los que me conocen saben, yo tengo una vieja convicción mía que eso a escala nacional en América Latina es muy difícil, es mucho más difícil. Lo que nos ha ocurrido con la pandemia es terrible. Nosotros tenemos industria farmacéutica en Argentina, bueno, en Brasil, en Chile, hemos tenido el único país que ha logrado hacer vacuna en este continente, el más pobre, que es Cuba. Esas cosas no pueden ocurrir, no pueden seguir ocurriendo, no están determinadas por la mano de Dios. Y desgraciadamente Juan, el mercurio sigue mintiendo después del 67, cuando se le puso esa... Yo tengo la impresión que con menos eficacia que antes, ¿no? Porque la sociedad está un poco más abierta, está un poco más permeable. Todavía hay en Chile una televisión pública que a pesar que tiene muchas deficiencias y es muy criticada desde la izquierda, yo también hago críticas, pero por lo menos da un marco relativamente plural en la pantalla. Justo esto con mi amigo brasilero, en Brasil, que yo viví 4 años, Boris no habría aparecido nunca en los globos. Nunca no habría existido en la pantalla, bueno, por lo menos aquí lo tienen que poner. Y ahí tenemos un gran déficit histórico a la izquierda, y la concertación en particular, digamos, que no hemos generado un sistema de medios de comunicación eficiente. Por tanto, hay un déficit ahí, hay un déficit real. Fernando, cerrás vos. Bueno, gracias. En realidad, voy a repetir lo que ha dicho Jaime, quizás poniendo algunos matices. Son muy interesantes las preguntas, muy difíciles las respuestas, porque estamos buscando la configuración de un imaginario de un lado, como pregunta Micaela, y por el otro lado estamos tratando de ver qué es lo que se hace en el corto plazo para no perder imaginario. Eso es muy difícil, ¿no? Cómo navegar contra el viento, ¿no? Sin embargo, creo que hay un par de cosas que yo creo que son claves, que habría que tomar. O sea, los sujetos históricos de este cambio son distintos al cambio de Allende o de los hijos de Allende, que son los de la concertación, o de los abuelos de Allende. Hoy día no es la clase obrera el sujeto de cambio, para decirlo brutalmente. No es la industrialización el sujeto de cambio. No es la clase media el sujeto de cambio. El sujeto de cambio hoy día en la sociedad chilena es más abierto, es más diversificado. Y son los actores que tienen que jugar. Esto no es solo un tema de Boric, es un tema también del movimiento feminista. ¿Qué va a hacer el movimiento feminista? Podríamos dedicarnos a conversar eso. Hay una crisis del patriarcado. ¿Qué medidas se van a tomar en el corto plazo respecto a la crisis del patriarcado de Chile? Ese es un tema absolutamente central. ¿Qué medidas se van a tomar respecto a las cuestiones del medio ambiente y ecologizadas?
Porque no solamente es el eje de la economía extractiva que tiene que ver con el cobre, no tiene que ver con toda la estructura productiva agraria que Jaime la conoce muy bien, porque es de ahí, en el mundo chileno. ¿Cómo se recupera la ecología en el agro? Es un tema central. Por lo tanto, está instalado un proceso de cambio institucional muy fuerte en Bolivia. Y mientras hablabas, Jaime, yo me recordaba de dos procesos que son similares en la historia de América Latina. El del Brasil a fines del siglo pasado con Cardoso de presidente, es muy interesante ese debate, y el de Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia. Fue fantástico. A mí me tocó participar en partes de las discusiones para tratar de apoyar a dar acuerdo, que por cierto lo logramos. Y por cierto, Juan Gabriel Valdés, chileno, jugó un papel central porque era presidente de la Comisión Latinoamericana que participó para lograr un acuerdo del Estado plurinacional de Bolivia. Y de ahí yo digo lo siguiente. Para mí, Jaime, esta es mi hipótesis, creo que si le va bien a la constituyente y se llega a un acuerdo con consenso, con un plebiscito bien armado, muy legítimo, ahí sí damos un salto. Más allá de los despelotes que haga en el Parlamento, es clave la eficiencia, la eficacia y la legitimidad de lo que salga en la constituyente. Y lo digo por experiencia, lo que permitió el éxito después con dimes y diretes del proceso histórico en Bolivia fue esa constituyente. Sí, hombre. Así me ha tocado ir a Suiza a discutir el Estado plurinacional de Bolivia. Esto es clave. Esto, ¿cómo yo fortalezco para que salga de ahí una democracia para ir a tu utopía, a Micaela, comunitaria deliberativa? Va a pasar ahí. ¿Cómo yo hago que eso se fortalezca? Esto es clave. Ahora, claro, y por lo tanto el sistema de acuerdos, de avances y de limitaciones es claro, porque vuelvo a colocar el problema de qué es lo posible hacer hoy día en Chile, que además pasa a ser un fenómeno de relevancia mundial latinoamericana. Ojalá no se equivoquen. Y ahí hay un tema central, que es el tema de las élites en Chile. Chile es uno de los lugares, no solamente con los niveles de ingreso más desiguales de América Latina, no es Colombia, pero no es Argentina, no es Uruguay, no es Costa Rica. Entonces, además el nivel de concentración de los más ricos es brutal, es similar a la de México. Las 10 fortunas más ricas de Chile tienen un peso central. Y las 40 familias históricas de la élite chilena tienen una ficha que, por cierto, se han innovado y se han mezclado con las transnacionales. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Y ahí voy a la segunda pregunta que es clave de Juan, que tiene que ver con los medios. Yo no puedo separar eso de los medios. Yo no entiendo el litio en Chile sin los medios. Y en Chile hay un monopolio, como en toda América Latina y el mundo, pero hay un monopolio central de los medios de comunicación de masas. La política hoy día es mediática. Hoy es la política así. Y obviamente se maneja en las redes. No solamente va a un lado, va al otro lado. Si no el manejo de la lucha en las redes, pues no había Boris ni nada en Chile. Lo viví, además, lo vi. Entonces, el cambio de la política mediática. Estamos viviendo en una sociedad de comunicación. ¿Cuáles son los actores de esta nueva sociedad de la comunicación? ¿Cómo se va a actuar para ese proceso de concentración que además es brutal? Es el núcleo simbólico de la élite cultural en Chile, que es antiplebeya y que atraviesa las Fuerzas Armadas y que se ha integrado al sistema de partidos. Y ahora tienen una mapuche presidente de la constituyente. Ese es el fenómeno más extraordinario de esto que ha pasado en Chile. Entonces, ¿hay algunas reformas respecto al sistema de comunicación? ¿Cómo actúa la sociedad de comunicación en este nuevo orden comunicativo? Es decisivo porque hoy día la cultura, la política es comunicacional.
de los poderes concentrados y de las redes, con sus lógicas y contralógicas. Van a hablar de la nueva política con la inteligencia artificial, que es global. Esto es algo que tenemos que estudiar y aprender con mucho detalle, pero en todo caso, ¿cómo conjugo yo el corto plazo, la constituyente, con estos valores de estos nuevos actores? Porque no es Boris el que va a decidir. Va a ser un articulador, pero ¿cómo habla con las mujeres? ¿Cómo habla con los movimientos ecológicos? ¿Cómo habla con los que demandan reivindicaciones en? ¿Cómo habla con los más vulnerables de Chile? ¿Cómo habla con los que tienen un apellido popular? O sea, ese es un cambio cultural muy fuerte, pero es una maravilla que esté en el centro del debate y en el centro de la opción histórica para Chile y para América Latina. Está muy bien. Ojalá que no nos vaya mal y otra vuelta tener que alzar de nuevo la piedrita esa que sabemos. Pero en eso estamos. Oye, un gusto escucharlos a todos y gracias también a Jaime y a mi universidad. Bueno, entonces, siendo ya las 19:40, les agradecemos a todos la participación y nos vemos pronto. Abrazo para todos y felices fiestas.